¿Sí? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Pues Enrique, de verdad, muy buenos días a Enrique, a Ricardo, a Braulio, a todos los alumnos y a Juan que nos está acompañando, que es un buen amigo y consejero también en el IMEF, gran empresario allá en el Estado de México. Bueno, les pido de favor que pues estén atentos a todo lo que Enrique nos va a compartir. Él es una de las personas más reconocidas en el medio de recursos humanos, con una amplísima trayectoria, la cual le voy a pedir a Braulio que nos comparta sus semblanzas. ¿Sí estás listo, Braulio? Sí, el maestro Enrique ha trabajado como consultor para Hay Group, ahora Korn Ferry, durante los últimos 35 años. Previo a esto ocupó puestos de nivel gerencial en compañías como Coca-Cola y Celaneses. El maestro Enrique es ampliamente reconocido, como comentas, por los medios de comunicación especializados en negocios y por la comunidad de recursos humanos en México como una referencia en los temas de su dominio. Ha colaborado para distintos medios y es invitado con frecuencia a los eventos relacionados con su línea de especialidad. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad La Salle y la maestría en el IPADE. ¿Sí? Excelente. Enrique tiene una amplia experiencia dentro de varias áreas de especialidad de Korn Ferry, particularmente en análisis y diseño de organizaciones, diseño de puestos, desarrollo de esquemas de compensación ejecutiva y variable y procesos de gestión del desempeño. Muchas gracias, maestro Enrique, por este espacio, que sin duda es de gran valor para todos nuestros alumnos y todos nuestros invitados. Bueno, gracias, Braulio. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos a todos porque se escucha mucho ruido. Chicos, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Sí. Gracias. Vamos. Gracias. Bueno, Enrique, bienvenido. Déjenme darles otro dato, que Enrique ya tendrá pues algunos años como socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a donde hemos hecho mucha labor para posicionar en los temas de capital humano, junto con los financieros como creadores de valor en las organizaciones, por lo que ya ocupó el año antepasado y el cargo de presidente del Comité de Capital Humano, el mismo que les comentaba yo hace mucho, logré arrancar y nombrar, porque no había más que uno de asuntos humanos que prácticamente no pintaba en el IMEF. Y en los últimos años hemos posicionado muy bien este comité, muy bien, al grado de que este año Enrique está justamente como presidente de ponencia IMEF. Eso habla de lo que se ha logrado ya en la parte de la importancia que tiene el capital humano en las organizaciones, y como les había comentado a ustedes, prepárense para ser los copilotos en las organizaciones. A la par del CFO va el CHRO o el CTO, como lo nombran en Pfizer, el Chief Talent Officer, pero ya no más solamente operativos. Vámonos ya directamente a la parte estratégica con una preparación más completa, más holística. Enrique, todo tuyo, los micrófonos, yo apago el mío, y bienvenido, y al final pues te daremos un aplauso y un reconocimiento, aunque sea virtual. Muchísimas gracias. Esta Universidad de Anáhuac agradece de verdad tu presencia con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Marta, y gracias a la Anáhuac por la oportunidad, y con mucho gusto de compartir algunas ideas y reflexiones sobre este tema en particular. Como les mencionaban, yo tengo muchos años dedicándome a esto. He visto la evolución de la función de recursos humanos y en particular la de compensaciones en las diferentes empresas, primero como ejecutivo de esas empresas y después como consultor. Entonces me ha tocado tener la oportunidad no solo de ver el desarrollo de lo que pasa en México, sino cómo va sucediendo en relación con lo que sucede en otros países. Y un poco de eso me gustaría platicar, porque siempre he tenido esta cuestión de ver por qué avanzan temas y se sofistican en otros lugares, y en México parece no ir a la par.
Entonces, déjenme empezar por esta lámina, en donde muestra un poco, para empezar con carnita, muestra un poco lo que es la compensación ejecutiva. Estos son paquetes de compensación anual para ejecutivos en esos 4 países que están ahí. Para empresas que venden $1 billón. Y como pueden ver, los montos son bien distintos, pero más que otra cosa me gustaría, porque el monto tiene que ver mucho con el mercado de cada lugar y el costo de vida, me gustaría reflexionar sobre la manera como se integra la compensación en el mundo. Es sabido que Estados Unidos es un país muy agresivo en los paquetes de compensación de sus ejecutivos, sobre todo en la parte variable. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo ahora con este tema de la compensación y su relación con las decisiones de negocio y sus repercusiones en la sociedad, pero me lo reservo para dentro de un momento. En realidad, los paquetes americanos están muy centrados en la compensación variable, es decir, en la parte izquierda ustedes pueden ver que el 75% de la compensación de un ejecutivo americano está basada es un tema variable, solo se le garantiza el 25%. A diferencia de Japón, por ejemplo, donde mucho es fijo y donde no hay variable de largo plazo. Y Brasil e Inglaterra más o menos a la par, con un poco más de largo plazo de los ingleses. Si me preguntan por México, México más o menos está en 50, 25, 25. Tengo que hacer esta distinción. En el mercado, digamos, más sofisticado, que es el que acostumbra dar pagos de largo plazo, sobre todo, que ha sido una parte que ha costado trabajo desarrollar en México. Entonces, como ven, esto no es casualidad. Los paquetes de compensación se hacen de manera que permitan mandar los mensajes correctos a la organización y a los ejecutivos. El hecho de que una buena parte de la compensación sea variable es para buscar que el ejecutivo esté incentivado para eso. Desde luego tiene que ver la cultura de cada país, no tenemos la misma cultura que los países sajones, pero sí hay una parte de la compensación que se reconoce que tiene que ser variable porque manda mensajes al ejecutivo, y lo que está en cuestionamiento, pero sigue siendo válido, es que cada vez es más variable y tiene que ser asociado a algún tipo de resultado. Entonces quería empezar con esta para que vean que de repente habrá quien diga, oye, pero ¿para qué se necesita consultoría en compensación ejecutiva? Bueno, definir si le pago, no la cantidad, repito, pero si le pago 25 fijo o 60 fijo o 40 fijo y cuánto variable, tiene que ver con una serie de factores de los que me gustaría platicar hacia adelante. Básicamente, pagarle a los ejecutivos tiene una serie de razones. Una tiene que ver con la atracción y retención de talento, otra con mejorar el rendimiento financiero a corto y largo plazo de las empresas, el otro con crear valor para todos los key stakeholders, que es donde hoy hay un debate importante. Se ha cuestionado mucho el que sea fundamentalmente impulsar el rendimiento financiero, porque eso ha traído consecuencias sociales importantes. Pero ahora el tema de crear valor para todos los stakeholders, es decir, para proveedores, para la sociedad, para la comunidad, es un tema muy relevante. Y por otro lado, promover el apoyo y la aprobación de los accionistas. Quiero aquí mencionar que la verdad es que todavía estamos muy lejos de donde están los países más desarrollados en este tema, sobre todo en esto, en la parte de los accionistas. Siendo empresas privadas en la mayoría en México, tampoco es que los accionistas, primero que haya muchos accionistas y después que los accionistas cuestionen la compensación, pero en los países desarrollados eso es un tema del día a día. Es decir, el accionista tiene todo el derecho de, primero la información es pública y segundo tiene todo el derecho de acercarse y preguntar por qué le pagan, como le pagan a un director general de la empresa donde tiene inversión.
Como decía, hay una serie de variables que están alrededor del pago a los ejecutivos. El primero es vincularla con la estrategia corporativa. Y regreso al tema. Institucionalmente, cuando una empresa sale, por ejemplo, a buscar dinero, financiamiento, en los famosos roadshows, plantea al mercado qué es lo que quiere hacer y a dónde pretende llegar. Y una pregunta obligada de los inversionistas es, antes de invertir su dinero ahí, es con qué talento cuenta y cómo piensa retenerlo para cumplir sus metas. Y generalmente tienen que explicar cómo están atados los planes ejecutivos a los planes de compensación. Otro tema tiene que ver con el mercado, que también hay mucho que decir aquí. Los mercados son muy variados. México, por el nivel de madurez que tiene, también tiene cualquier tipo de mercados. Pero bueno, en realidad es una fuerza que hace que tengamos que tener políticas de compensación alineadas para no perder gente. El otro son los desafíos regulatorios que cada vez serán más. De eso es de lo que platicaba hace rato. Hoy hay muchos, algunos ni siquiera los vemos aquí, pero en otros países hay muchísimas consideraciones alrededor del pago a los ejecutivos. Y hoy, bueno, ya empieza a haber, no sé cuánto conozcan de esto, pero empieza a haber toda esta tendencia de decir, oye, parte de la desigualdad del mundo de la que tanto hemos hablado este año tiene que ver con las diferencias en los salarios o en la compensación total entre los ejecutivos y el resto del personal. Ya hay una serie de regulaciones que se está discutiendo si se ponen en los estatutos legales de las empresas, si se manejan como recomendaciones, en fin, para garantizar esto. El otro es el que hay una serie de destinatarios en el tema de la compensación. Esto ya lo mencioné hace rato. En la definición del pago ejecutivo hay una serie de personas que tienen un papel. Como decía, no tanto en México. En México es el consejo, que normalmente son los accionistas, pero hay otras personas que están involucradas en preguntar por qué se le paga de determinada manera. La otra de la que hablaremos un poco más es el tema de cómo se relaciona el pago con el desempeño. Y la última, pues, es cómo se relaciona con el desarrollo de las personas y de la forma como se va haciendo la sucesión a los niveles ejecutivos, que es otro tema de los comités. Entonces, bueno, hay preocupaciones del lado del director general. Cuando piensa en cuánto le va a pagar a sus ejecutivos, necesita saber qué tan bien está hecho el paquete y qué tanto lo que le va a pagar a un ejecutivo tiene un retorno para el negocio, cómo le hace para atraer a las personas que requiere y si está gastando lo adecuado con respecto a los demás y a cambio de qué lo está haciendo. Y del lado del consejo tiene más que ver con las partes de cumplimiento, cómo están definidos los bonos, cuáles son los riesgos y el cumplimiento regulatorio. Y aquí quizá me detendría para platicar un poquito de este tema. En el proceso que está pasando muchos países en desarrollo, es que cada vez se quiere institucionalizar más el tema de la compensación de los ejecutivos. Entonces se definen, se ve lo que está pasando en otros países alrededor de cómo se define la compensación y se copian esas cosas a lo que pasa en el país, en la localidad. Entonces hay muchas regulaciones alrededor de la compensación ejecutiva. Todo para que mañana sí puedas dormir todo el día. Sobre todo porque bueno, como vieron los montos en la primera lámina que presenté, no son cualquier cosa. En algunos países representan mucho dinero. Y segundo, porque hay toda una discusión acerca de si esa forma de pagar es la que lleva a que las empresas hagan cosas mal hechas, como lo que pasó desde E.ON en principios del siglo y después lo que pasó en la crisis del 2008. Entonces hay muchas regulaciones alrededor de eso y cada vez habrá más. Entonces, bueno, lo claro es que no puede uno seguir a todos. Es decir, la pregunta que normalmente nos hacen los clientes a nosotros es, ¿qué dice el mercado? El mercado es una variable con una referencia que además es muy etérea, muy dispersa, diría yo, con respecto al resto.
Entonces, es un elemento, pero todo lo demás tiene que ver con una serie de consideraciones internas de la compañía. Entrando un poco más en detalle, ¿cómo y cuánto pagar a un ejecutivo? Está muy cuestionado, como han dicho, y aún como cuando en México se utiliza sobre todo la referencia del mercado, dado lo que ha pasado en otros lados, hay una serie de temas alrededor de esto. Lo que está impactando la práctica de pago a los ejecutivos es tener los ejecutivos capaces para desarrollar la estrategia. Está claro que el entorno es cada vez más competido y ejecutar la estrategia adecuadamente cada vez es más retador. Entonces hay que tener a los ejecutivos que se requieren. Por otro lado, los accionistas quieren tener un retorno razonable como resultado de la inversión. Una cosa que sucede con frecuencia es que hay diferentes inversionistas, ¿no? Entonces está el inversionista tradicional, que es el dueño de la empresa, que tiene a sus accionistas y que está acostumbrado a un retorno, pero también cuando requieren dinero, normalmente van a buscarlo a fondos, y los fondos tienen otra idea sobre lo que es un retorno razonable, y hay una serie de ideas distintas que hay que conciliar para definir cuánto se le debe pagar. Me ha pasado discutir el esquema de compensación de un director general, en donde para algunos accionistas el desempeño ha sido adecuado y para otros el desempeño podría ser mejor. Y entonces conciliar eso tiene su complejidad. Luego están los inversionistas institucionales de los que ya les hablé. Y luego la normatividad en materia de remuneración. Y por último, lo que hoy está más en boga, todo este año, a medida que va pasando el tiempo, empieza a ser más crítico, que es el tema de que no solo se promuevan los resultados financieros, sino que se promueva la responsabilidad social y que no solo se vea cuánto se va a ganar, sino cómo se gana y a costa de qué. Eso hoy está muy cuestionado en el mundo. Entonces, un poco haciendo un repaso, la compensación ha ido cambiando en los últimos años. Como decía, el grado de desarrollo es distinto porque en los países desarrollados las empresas se financian con acciones. Y esas las adquieren inversionistas institucionales, que son instituciones y que cuestionan las cosas. Como son públicas las empresas, el otro tema es que esta compensación es pública y puede ser cuestionada y revisada frecuentemente. Eso convierte a las decisiones en algo muy crítico. Eso obliga a los gobiernos y a otras instituciones a reglamentar los esquemas para asegurarse de que están cumpliendo con las normas. Y el otro tema es que cada vez hay más planes de compensación de largo plazo en las diferentes compañías. Un poco en nuestro medio, a veces tratando de asimilar los paquetes. Cuando una empresa mexicana quiere traer un ejecutivo de una compañía multinacional, lo más probable es que ese ejecutivo le diga que tiene 1, 2 o 3 esquemas de acciones y que eso le da X cantidad de dinero al año. Cuando la empresa mexicana no tiene esa posibilidad, lo que había venido haciendo normalmente es incrementar el sueldo fijo. Pero hemos llegado a un punto en donde eso no es tan fácil porque los costos empiezan a ser altos. Entonces, cada vez hay más empresas definiendo paquetes de compensación de largo plazo. En nuestros mercados, pues lo que está sucediendo es que las empresas quieren competir globalmente. Entonces se han vuelto públicas de una u de otra manera, al menos semipúblicas, y entonces necesitan desarrollar esquemas parecidos a las multinacionales. Eso ha sido así. A mí me ha tocado el desarrollo de esto en el mundo con el grupo de especialistas en el tema en Korn Ferry. El desarrollo ha sido mucho más amplio en Asia y en Brasil. En México todavía es incipiente por este tema de que las empresas muchas son privadas. Por otro lado, la transparencia y la responsabilidad corporativa hacen que las empresas locales busquen prácticas globales de remuneración. Esto, lo que quiero decir es que cuando una empresa va a buscar asociarse con otra, que eso es muy común hoy en día, uno de los temas que van a preguntar los que se van a asociar, sobre todo son instituciones, es cómo son los esquemas de compensación, cuánto dinero está comprometido hacia adelante,
qué tanta apertura hay en información sobre la compensación, cosas que no se acostumbraban en nuestro medio. Tenemos ya muchos años y muchos de los clientes que hoy atiendo son empresas familiares que están intentando institucionalizarse con todo el costo que eso representa. Y uno de los temas es este tema del director general y su equipo. Y luego el asunto de gobierno corporativo, que es el comité que en México se llama de compensaciones cuando la empresa es privada y de prácticas societarias cuando es pública, que se están aplicando en todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos las recomendaciones de la OCDE que se aplican prácticamente igual y que dicen que hay una serie de normas que hay que cumplir para definir el pago de los altos ejecutivos. Es decir, en el fondo la pregunta siempre es, oye, ¿quién decide cuánto le pagan al director general y a los directores y con base en qué? ¿Y qué tan abierta es buscando que no haya discrecionalidad en eso? Y esa es la presión, es una presión muy importante hoy en día en las empresas. Entonces se ha formado este comité de compensaciones que toma el liderazgo en el diseño e implantación de la compensación del director general y no lo deja en recursos humanos. Y no lo deja en recursos humanos por una muy sencilla razón. Es muy complicado que el de recursos humanos le vaya a decir al director general, después de discutirlo con especialistas, que no le puede subir el sueldo. Eso es lo que pasa en el mundo. Es decir, no puede ser juez y parte. Recursos humanos es subordinado al director general normalmente y cuesta mucho trabajo que pueda entrar en esta decisión. Entonces, en el mundo normalmente esto se decide en el el comité de compensaciones que forma parte del consejo y con asesores. Y el comité de compensaciones del consejo está normalmente presidido por un accionista, un inversionista independiente. Analizan si los planes soportan el propósito y los objetivos, entender la estrategia de la empresa para definir el pago al director general y los indicadores, revisan la relación entre pago y desempeño y se aseguran de que la información es adecuada. Entonces, este es un poco un contrapeso para el pago al director general y en muchas ocasiones a los directores. Como funciona en el mundo es que las empresas públicas hacen público la composición y los montos de los paquetes de compensación del director general y sus principales ejecutivos. Normalmente el director financiero y otros 2 o 3. Eso está en bases de datos y las empresas definen un grupo de comparación y van a esas bases de datos y ven cómo pagan las otras empresas y a partir de ahí definen el pago. Hay especialistas en todo este proceso y en algunos lugares, como en Estados Unidos, el escoger un grupo de comparación que no es equivalente a la empresa que se está analizando es motivo de demanda, ¿no? Con las implicaciones que eso tiene. Bueno, ya hablando de propiamente lo que pasa con el diseño de los paquetes, una de las primeras cosas es decir, bueno, ¿qué quieres hacer con la compensación ejecutiva? Se trata de alinear el plan con los objetivos del negocio, se trata de que no te cueste tanto pagarle a los ejecutivos porque no tienes posibilidad de competir en costos con otras empresas y es mejor que hagas un plan que se pague con los resultados que logre la compañía. Se trata de que la empresa está en un proceso de crecimiento y requiere ejecutivos que tengan el mismo grado de ambición para que se dé el crecimiento si le ponemos un incentivo adecuado. O se trata de que necesitamos que la gente se quede en la compañía y necesitamos paquetes de compensación a largo plazo que aseguren que la gente le costará más trabajo tomar una decisión sobre salir si tiene un paquete atractivo. Los 4 son importantes, pero una de las discusiones que normalmente tengo con los consejos es ¿qué quieres de la compensación ejecutiva? Bueno, un plan exitoso pues es claro, tiene metas claras para los ejecutivos, mejora el compromiso y la productividad, a los ejecutivos les da claridad sobre qué pueden esperar, impulsa el cambio, tiene un retorno apropiado
y se cumple con todas las normas. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de este tipo, entonces necesita entender esta cadena. Cuando hago proyectos de compensación ejecutiva, normalmente empiezo por platicar con la empresa sobre su estrategia de negocio. Es decir, con lo que acabo de mencionar hace un momento, es una empresa que lo que va a hacer es entrar en nuevos mercados y necesita pues un cierto perfil de ejecutivo para eso. Es una empresa que lo que va a hacer es crecer de manera importante en los próximos años porque va a meter mucha inversión. ¿En qué se va a basar? En la innovación, se va a basar en la diversificación, en fin. Eso permite definir lo que llamamos filosofía de compensación. Cuando yo hablo con los clientes sobre filosofía de compensación, al principio me ven con cara de bicho raro, porque no parecería que existe una filosofía de pago, pero sí existe implícitamente. Es decir, no puedo revelar nombres, pero claramente hay empresas que tienen una filosofía de pago en donde el pago es una parte importante para que la gente viva adecuadamente, y hay otras empresas donde el pago es lo único que hay. Porque todo lo demás, el ambiente, las posibilidades de desarrollo, la relación interna, no tienen tanto sentido. Entonces, es importante definirla porque eso norma la manera en que paga la compañía. Hay empresas muy exitosas en México que no tienen una política de compensación agresiva, súper agresiva. Y hay empresas que no son exitosas que tienen políticas de compensación muy agresivas. Y eso tiene que ver con la filosofía de los dueños. Entonces, siempre hay que tener una discusión sobre qué representa la compensación en el proceso de talento, de atracción, retención y motivación del talento. Eso define cómo mezclo la compensación. Es decir, cuánto damos fijo, cuánto damos variable de corto plazo y cuánto variable de largo plazo. Hay otros temas como demográficos, por ejemplo, cuando discutimos esto en las empresas, bueno, pues un tema es, oye, ¿qué edad tienen los ejecutivos? Son gente que se va a retirar pronto y que lo que está buscando es capitalizar después de muchos años. Es gente que lo que quiere es tener cash porque todavía tiene una serie de compromisos en el corto plazo que prefiere tener dinero para hacerlos. En fin, eso también interviene. Una vez definido eso, entonces sí llevamos al mercado, y el mercado tiene una gama de valores que dependen, uno puede escoger muchísimos más en mercados como el nuestro, ¿no? Y definir una posición competitiva. Posición competitiva me refiero a pagar como la mediana del mercado, como el tercer cuartil, en compensación total, en compensación fija, y lo más va a ser adicional. Es decir, una pregunta que siempre hago es, oye, ¿cuál es el tema? ¿La gente debe vivir bien por trabajar en tu compañía o debe vivir bien solo si logra las metas que le pusiste? Y eso empieza a definir por dónde debería ser la mezcla de pago. Entonces, bueno, claramente alrededor de esto está el asunto del compromiso y cómo generamos compromiso con la gente. Hoy hay diferentes necesidades y expectativas. Esto lo puse porque me parece que es importante reconocer que hay muchas diferencias hoy en los perfiles de las personas cada vez más. Es importante entender qué papel juega la remuneración también en la motivación de las personas. Y el otro tema es que hay que transparentar este tema del compromiso con el desempeño. En el tema de desempeño hay mucho de qué hablar. Voy a pasar rápidamente por aquí. En el general, en el mercado se han discutido mucho las maneras de definir el desempeño en las empresas. Hay esquemas de desempeño de diferente tipo y hoy hay incluso diferentes modelos. Normalmente las empresas buscan esquemas en donde la compensación sea un driver de ese desempeño y sea una consecuencia del buen desempeño. Y además se mantenga una cultura adecuada. Pero si revisamos un poco los resultados, esta es una encuesta
de Harvard Business, con Korn Ferry y con otras empresas, en donde, si se fijan, el 96% de los líderes no están satisfechos con las prácticas de desempeño de su empresa. El 58% cree que su enfoque de gestión de desempeño no impulsa el compromiso. Muchos piensan que los gerentes dedican 25 días al año a evaluar desempeño y el retorno es muy bajo. Y las empresas de menor rendimiento tienen un 50% más de probabilidad de decir que su proceso de desempeño se centra en la compensación y la promoción más que en el crecimiento. Y luego el tema de los aumentos, que a pesar de todo eso, los aumentos son bien bajitos, ¿no? Entonces, los temas de desempeño están siendo una variable importante. Hay que discutir cómo se crea valor en la empresa. Cuáles son las expectativas de los ejecutivos, por lo que ya mencionaba. Si está bien conectado el modelo de desempeño y si recompensa el pasado o impulsa el futuro. Cómo está funcionando el modelo para realmente motivar a las personas, cómo se está usando la tecnología y si está alineado este modelo, que es una práctica que maneja recursos humanos, con lo que está sucediendo en la compañía y si eso está alineado. Aquí, entre paréntesis, me parece que para los que están en recursos humanos, la mejor combinación es que los modelos de desempeño se hagan entre planeación estratégica y recursos humanos. Hay una serie de temas que hay que alinear: propósito, filosofía, principios, métricas, para que el sistema funcione. Hay que definir bien cómo se establecen metas, cómo se da retroalimentación, cómo se hace la evaluación y cómo se compensa, qué papel juega la compensación, si solamente es datos duros o también hay datos sobre conductas y cómo se consigue el resultado. Y bueno, al final, lo que nos llevamos de aprendizaje en esto es que la única mejor práctica es la que la empresa adapta y el que se adecua a los diferentes stakeholders. Las prácticas generales no son la manera como se debe definir esto, sino que es un tema particular de cada empresa. Hay una parte siempre que es arte, para definir adecuadamente cuánto le pagamos a los ejecutivos y cómo, y sobre todo hay un tema muy importante de comunicación del que no he hablado, pero que forma parte importante del proceso. Un modelo de compensación bien diseñado puede echarse a perder si los que tienen que comunicar los planes y los resultados y su impacto en la compensación no lo hacen bien. Y es algo que pasa con frecuencia en las empresas. Entonces, bueno, en cuanto a tendencias, cada vez hay una proporción mayor de bonos en métricas clave. Los bonos se basan en mediano plazo y apoyan la sustentabilidad de largo plazo. Aquí hay un tema importante para los de recursos humanos. El primero, bueno, claramente es que cuando uno le entra a estos temas, tiene que entender razonablemente de finanzas. Los indicadores de desempeño, me toca ver empresas en donde ponen corto plazo y largo plazo y ponen el mismo indicador. Me cuesta trabajo a veces convencer a las empresas qué es un indicador de largo plazo y de generación de valor y qué es un indicador de corto plazo que tiene que ver con utilidades. Y en algunas empresas es difícil identificar esto, ¿no? Hay que asegurar un financiamiento adecuado de los bonos. Hay que equilibrar el desempeño individual con el de la empresa. Hay que hacerlo lo más simple posible. Y hay que ser muy claro en la comunicación. Y en desempeño hay que definir claramente, como decía, cuáles son las metas de corto y de largo plazo. Hay que crear capacidad de gestión en el desempeño. Precisamente, la conclusión del proceso es el reconocimiento y los líderes tienen un rol muy importante. Aquí, bueno, Marta, que ha trabajado en esto mucho tiempo, sabe que hay un tema muy importante de capacidades de liderazgo que vamos mejorando, pero que falta mucho. Hay que usar adecuadamente las diferentes formas de incentivar en las empresas, dependiendo de la filosofía de recursos humanos
y los diferentes elementos. Hay que alinear los bonos con la estrategia global y hay que ser claros también con el desempeño. Pues básicamente esto es lo que yo quería compartirles. Es un repaso general de mis reflexiones sobre lo que pasa con el tema de compensaciones en general en el mercado y tratando de ejemplificar lo que es el global y el local. Y bueno, ahora me gustaría escuchar preguntas y dudas sobre este tema. Yo tengo dos preguntas, Alma, por acá. Sí. Bueno, me parece muy interesante esto que comentas con respecto a cómo es una tendencia que la verdad ya el profesor nos había comentado de cómo ir disminuyendo la brecha y hacer cada vez más equitativos los salarios. Pero esta conversación puede resultar un poco difícil, ¿no? Con la organización, la gente que toma la decisión. Entonces, me gustaría saber cuál es tu recomendación en términos de justamente cómo iniciar esa conversación con el consejo directivo, con la dirección general, para que sea una prioridad en la agenda. Y otra es, ¿cuál es desde tu opinión el papel de recursos humanos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tareas que nos deberíamos de llevar después de esta pues, plática que nos has dado? Muchas gracias, Enrique. Ok. Bueno, el primer tema sí tiene que ver con la sensibilidad de la empresa o de los dueños de la empresa con respecto a cómo están distribuidas las compensaciones. Aquí me gustaría, porque en los análisis que yo he hecho, el tema, mientras no estás, déjame ponerlo así, cuando lo que dispara la compensación en el mundo en general es cuando tú ligas la compensación con el capital, es decir, cuando das acciones, normalmente la compensación se va muy arriba, ¿sí? Pero muchas empresas no dan acciones, dan bonos. Haciéndolo contra bonos, cuando uno compara cómo se distribuye la compensación por grupos de empleados, uno se da cuenta que México, junto con otros países de Latinoamérica, tiene una dispersión muy mala. Es decir, un porcentaje importante de la nómina, no me acuerdo la cifra porque lo presenté hace ya tiempo, pero un porcentaje muy importante de la nómina está en un porcentaje muy bajo de personas. Y la gran cantidad de personas ganan un porcentaje muy bajo de la nómina. Eso es lo que está mal. Es decir, la compensación alta, como vieron ahorita en la primera lámina que presenté, es bien alta. Es decir, eso es lo que se paga en los diferentes mercados. Lo que está muy mal en nuestros países es la compensación baja. Entonces, el tema es cómo ir convenciendo a la compañía de que la generación de valor de los empleados es mucho mayor de la que en realidad les están pagando, ¿no? Y además, si no lo están haciendo, lo van a tener que hacer. Es decir, hoy ya hay ratios de pago en donde se habla de que el sueldo del director general no puede ser más de X veces el sueldo promedio de los empleados. Y eso yo creo que un día de estos, más pronto que tarde, va a ser norma, va a ser requisito, va a ser por lo menos una condición de las empresas de esta categoría que se está clasificando como socialmente responsable. Entonces, más vale que lo hagan planeado y no porque los obliguen, porque eso va a representar un costo muy importante cuando tengan que hacerlo. Ese sería mi argumento, ¿no? Recursos humanos, lo que tiene que hacer claramente es entender las variables de las que he hablado, es decir, tener este pensamiento dual entre qué esperan los empleados en la compañía y cuál es el nivel de satisfacción relativo con cómo les pagan y qué esperan los accionistas. Y no me refiero solamente al rendimiento financiero, sino simplemente a hablar en términos de por qué es importante pagar bien, lo que sea pagar bien,
y cuáles son las repercusiones para el negocio de no hacerlo en los otros niveles. Enrique, Ujú. una pregunta. ¿Cómo mides el valor agregado de la gente a la empresa? Tú acabas de decir que muchas veces la compensación no está remunerando ese valor agregado o ese valor que está dando la gente. Pienso en a lo mejor un gerente del área de finanzas, pues que hace su chamba. ¿Cómo mido ese valor realmente? Ujú. A ver, yo creo que no hay más que las dos alternativas más básicas, probablemente también tendrías tú la respuesta, es cómo determinas el tamaño de los puestos, que para eso hay diferentes metodologías, y estas metodologías generalmente están basadas en la contribución de los puestos como puesto al valor. Y el otro es cuánto te entrega la persona desde el punto de vista de talento, ¿no? Es decir, si supera las expectativas, y eso sería todo un diálogo con otro enfoque, pero si supera las expectativas. O sea, no es fácil sacar el ROI de personal, ha habido diferentes modelos y no es tan fácil. Pero sí que se puede, hay datos agregados por ahí que hablan de cuánto cuesta no invertir en recursos humanos versus invertir en tecnología, en estas cosas, ¿no? Creo que las bases son el tamaño de la responsabilidad y el efecto de esa responsabilidad en el negocio y la capacidad del talento. Y después hay una serie de elementos que pueden asociarse, ¿no? Pero quizá para profundizar un poquito más con tu pregunta, sí creo que en esta dispersión de los salarios en México se quedó una idea de que los puestos bajos no agregaban valor. Y cuando uno piensa en cómo agrega valor un puesto bajo, pues digo, cualquiera que hemos estado en una posición ejecutiva sabemos que es cuando aquellas personas que están en los niveles bajos llegan con alternativas de solución y no con problemas. En la medida en que hace eso, está agregando valor. Ese es un tema de perfil de las personas. Enrique, Sí, bueno, te veo muy lejos. ¿se oye mal? Enrique, ¿qué estrategia recomendarías para una empresa mexicana para poder establecer un programa de estos? Una empresa que no cuente con recursos para poner un plan de acciones. Bueno, ¿qué tan grande es primero? Déjame preguntar. Bueno, es un supuesto. Ah, ok. O sea, pero lo que quiero decir es, no es una pyme, porque ahí es otro tema. Normalmente, a ver, lo primero que tienes que tener es como decía, una filosofía y política de recursos humanos, ¿no? Que te derive en una estrategia, que te derive en un plan, ¿no? Ahora, hay muchas empresas mexicanas que están poniendo planes de largo plazo, no necesariamente asociados con acciones porque no son públicas. Muchas de ellas lo que hacen es bonos de largo plazo asociados a un indicador de largo plazo. Digo, hay un tema que son las acciones virtuales o fantasmas, pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, es simplemente decir, a ver, ¿cuánto vale la empresa hoy? Como quiera que la queramos medir en términos de retorno sobre venta, retorno sobre capital, y cuánto queremos que valga en 5 años. Muchas empresas están haciendo eso porque piensan que en algún momento la venderán. Y a partir de ahí, bueno, si logramos esa meta, damos un bono en un número de meses de sueldo. Es como normalmente se hace, de manera más sencilla de hacerlo. Pero siempre a largo plazo, es decir, el tema es que ese bono se puede pagar parcialmente, pero normalmente se paga, si se llega en 3 años, se paga en 3 años. No se paga nada el primer año ni el segundo año. No sé si te contesté. Sí, claro que sí. ¿Y hay alguna desventaja de contar con planes a largo plazo? Digo, ya sabemos todas las ventajas, ¿no? Vamos a retener nuestro talento, vamos a remunerarlos mejor. ¿Hay alguna desventaja de estos planes? No, mira, desde la perspectiva de hacerlo real,
lo que argumentan los empresarios es que muchas empresas no se hacen públicas por diferentes razones, por los requisitos de la bolsa, por una serie de temas, ¿no? Si no es por un tema de hacerte público, la única desventaja que yo vería desde una perspectiva de dueño es que tienes que ser transparente con la información. Tienes que decirle a los ejecutivos con claridad cómo va la compañía y cómo van los resultados, ¿no? Y hay empresarios que no están muy de acuerdo en eso. Enrique, Ujú. sí, bueno, muchas gracias por la plática. Un comentario y a continuación una consulta. Digamos, estamos con el doctor Varela llevando esta materia y, digamos, tengo la percepción de que hay como una especie de tensión entre la estrategia de compensaciones para la empresa en cuanto a lo que usted mencionó también como el retorno sobre esa inversión, el atraer el talento, etcétera, y ciertos criterios, si se quiere, más de orden moral relacionados Sí. a la equidad y a la transparencia en las compensaciones. Ujú. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de priorizar uno por sobre el otro? Es decir, una empresa Sí. que decide priorizar, pagar muy bien a sus altos ejecutivos y hacia abajo, digamos, no tanto, generando mayor inequidad, o de mantener demasiada secrecía sobre cómo se componen las compensaciones, etcétera. ¿Cuáles son, o hacia el otro lado, ¿no? Si Ujú. tienes una política de compensaciones absolutamente transparente y equitativa, pero de alguna manera también puedes estar sacrificando ahí un poquito de competitividad. O sea, ¿cómo ves eso? Ujú. A ver, déjame organizar. Mira, yo tomaría un poco la referencia de lo que han hecho las diferentes sociedades en el mundo. Quizá los países, bueno, no quizá, claramente los países que tienen menos grados de desigualdad son los europeos. Y los europeos lo que han hecho es sí ser muy exigentes con el desempeño de las personas en todos los niveles, invertir en el desarrollo de las capacidades de sus niveles bajos y de esa manera reducir la brecha entre los altos ejecutivos y los bajos ejecutivos. ¿Cuál es el beneficio de eso? Bueno, me parece que un ejemplo claro es Alemania, ¿no? Alemania tiene uno de los niveles de pago más altos del mundo y nunca ha sido poco competitivo. Es decir, se abrió el mundo en Europa y sin embargo Alemania sigue siendo Alemania, no necesito decir mucho más. Entonces es un tema de sí exigir responsabilidad en los niveles bajos para poder pagar bien, y tener este sentido social de que no nos conviene a nadie tener gente tan mal pagada. Lo que no puedes hacer es empezar a pagar bien sin que haya esta exigencia hacia los niveles bajos. Pero eso implica mucha educación, porque también hay una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo en Latinoamérica es tener confianza entre el patrón y el trabajador. Y si partimos de la base, los dos, de que nos están engañando, no vamos a ningún lado. Perdón ¿sí? la interrupción, pero para matizar una cosa. ¿Qué pasa? Digamos, ahí te estás dirigiendo al punto de que los escalones bajos de la pirámide estén bien pagos. Pero ¿qué pasaría si están bien pagos, es decir, se cubre ciertas expectativas, pero aún así hay inequidad porque las partes altas están extremadamente bien pagas? Es decir, en proporción, digamos, los altos son demasiado grandes. ¿Consideras que eso es un problema o simplemente con garantizar que todos se sientan satisfechos dentro de sus contextos, eso ya te libra de problemas? Mira, yo creo que, digo, este es un tema interesante, pero yo creo que eso, mientras se manejen bonos por desempeño
no asociados al valor del capital, no me parece que sea un problema. Lo que quiero decir es, el disparo en la compensación de los altos ejecutivos tiene que ver con el pago en acciones, tal cual, en estos mercados, porque claro, esta forma como hoy es la economía, pues son generalmente valores muy, muy altos, ¿no? Entonces yo, quitando esa parte, digamos, no porque la quiera quitar, sino simplemente decir, cuando tú le metes el factor valor del capital, eso se va a disparar siempre, va a ser muy difícil resolverlo, a menos que empecemos a establecer cuestiones legales sobre eso. Pero mientras sea la compensación fija más la variable de corto plazo, creo que eso sí se puede regular de esta manera. Ya cuando le metes largo plazo sí me parece muy complicado hacerlo, porque empieza a ser una cosa que excede las capacidades de las personas. Es decir, ¿cuánto vale la acción? Y es una pregunta que me han hecho y que tuve una discusión con un profesor algún día. ¿Cuánto vale la acción de una multinacional grande y cuánto tiene que ver el director general en que eso valga la acción? Es muy relativo y está hoy siendo muy cuestionado por todo el mundo. Claro, pero, perdón, el punto al que quiero llegar es, ¿cuán importante es en la equidad la reciprocidad? Es decir, es importante que todos reciban un salario acorde a su nivel de vida, de acuerdo. Pero es importante que además de eso haya cierta reciprocidad, es decir, que el número uno no gane más de X veces el último de la pirámide. O si, digamos, o si ese último de la pirámide se considera bien pago, entonces ya lo que gane el número uno ya deja de ser relevante. No, bueno, viendo los niveles de desigualdad actuales, sí empieza a ser un tema muy importante que haya una cierta norma, cierta proporcionalidad entre el valor del pago para los ejecutivos y para los empleados. Me parece que sí es importante. ¿Por qué? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de que eso no se dé en una empresa? Bueno, creo que en la cultura que se está tratando de fomentar en general, en donde el poder, y perdón, me puedo meter aquí a filosofar, pero el poder no es como era, es decir, la información llega de arriba para abajo, siempre abajo, el aprendizaje de diferentes lados, de las capacidades, una posibilidad para gente que antes no la tenía. Entonces, si queremos tener una empresa en donde todos contribuyan con el mismo entusiasmo, esa proporción tiene que existir, o creo que debe de existir, no es que tenga que existir. Es decir, el modelo antiguo sí que así era, es decir, la información la tenían unos cuantos, la información suficiente para tomar las decisiones clave, las decisiones clave las tenían unos cuantos, pero hoy creo que no es así, creo que cada vez está cambiando más eso. Claro, pero eso, ahí entra a jugar con relevancia la transparencia, ¿no? Es decir, Por supuesto. muchas empresas, creo que en México y en Argentina, digamos, en Sudamérica, al no haber transparencia, la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, cuanto más transparencia hay, tal vez eso genera una sinergia con la equidad, ¿no? Completamente de acuerdo. Te puedo platicar. Mira, hay unos modelos de compensación variable que se llaman gain sharing, que es una variante del profit sharing. Y eso significa simplemente pues, lanzar un proyecto, decir, oye, este proyecto, porque sustituimos tecnología o lo que sea, nos debería de dar una ganancia X y generar una bolsa y distribuirla entre todos los que participan. Esos modelos tienen más de 100 años. Y en México, salvo empresas que son muy transparentes, no se puede implementar porque simplemente los directivos no están dispuestos a compartir cuánto es el gain, ¿no? Así que sí, efectivamente, la transparencia es el elemento fundamental. Gracias. Una pregunta más. ¿Estos planes de largo plazo deben considerarse para efectos de indemnización cuando decides ya no tener a un ejecutivo en tu empresa? No,
no, digo, yo no soy abogado ni fiscalista, pero no, es decir, si se plantea adecuadamente, normalmente cuando se hace el plan, además del plan, se establece un documento en donde dice qué pasa si el ejecutivo sale de la compañía y si sale por voluntad propia, por si lo quitaste, qué parte de eso se le paga o queda regulado en un acuerdo desde que estableces el plan. No se cuenta para fines de indemnización. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte de los alumnos? Bueno, ok. Si ya no hay preguntas, el doctor Varela me imagino que quiere hacer algún cierre. Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Mi querido Enrique, como siempre, brillante, como siempre, muy atinado en tus comentarios, con información muy de vanguardia. Pues no, de veras has coloreado de una manera importante lo que hemos discutido en clase. Y qué mejor que tener una gente tan experimentada en un campo que es tan complicado. Yo les he dicho a mis alumnos y a todos los que me quieren escuchar, sobre todo del área de capital humano, que compensación es un área de las mejores áreas y además de las mejores pagadas. Y no me vas a dejar mentir, pero como especialista en compensación, bueno, al menos yo le he dado varias vueltas al mundo porque es un tema muy delicado, muy específico, también bien complicadito. Enrique, no tengo más que agradecerte y de veras tu plática ha sido casi la parte más fundamental en cuanto a la praxis de esta profesión. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Bueno, Enrique, ¿qué te puedo decir? De verdad, muchísimas gracias por el sábado y en la mañana regalarnos de tu tiempo libre esta deliciosa charla y sobre todo enriquecedora. Y como abonando más al comentario de Ricardo, varios de mis alumnos, sobre todo de la UDLA, que les apasionaba compensaciones, pues hoy día ya son directores generales de recursos humanos, como es Raúl Toscano en Credit Suisse, me parece que ha cambiado, estuvo en Deutsche Bank, en fin. Entonces yo creo que sí, efectivamente esta área es, yo le diría, es un área justamente que tiene que ver con los dos hemisferios, ¿no? La parte dura del izquierdo y la parte, como bien dices, de la motivación, la satisfacción, unirlas, enlazarlas para que sea una estrategia que realmente pueda funcionar y muy importante, la cultura de la empresa, definitivamente. A nombre de la Universidad nombre de la Universidad Anáhuac, te damos las gracias, en particular de la maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, y Braulio, si eres tan amable de hacerle entrega a Enrique de su reconocimiento. Ay. Bueno, otorgamos este reconocimiento al maestro Enrique Pérez Sámano por su participación como conferencista con el tema Tendencias de la compensación ejecutiva. Y bueno, esperamos vernos favorecidos más adelante con otra participación, Enrique. La verdad, fue un gusto, un placer y de verdad muy enriquecedor para todos nosotros el escucharte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto, cuando quieran, platicamos el tema que quieran. Invítanos a la convención, Enrique. Aprovecha. Eso se sale de mis facultades, creo. Bueno, yo los invito. Es que Enrique está siendo el presidente de ponencia IMEF y eso es muy bueno porque eso habla de lo importante que es la parte ya de nosotros, los expertos en esta área de capital humano, ligándonos a toda la parte del sector financiero. Ya después les haré ya llegar la invitación porque va a ser también, aparte presencial, virtual, y creo que es una buena oportunidad de entrar más a este mundo que cada vez es más estrecha la distancia entre las finanzas y recursos humanos. De hecho, ya tenemos el grupo de los 5 en el IMEF, que es a medir, con el Instituto Mexicano de Contadores, con la Asociación de Abogados de Empresa, y creo que cada vez
la colaboración es lo que nos espera de hoy en adelante, el antes y el después de esta pandemia. Muchas gracias a todos por conectarse y particularmente a Enrique, un abrazo virtual y un aplauso virtual. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, igualmente. Un placer Estén escuchar. bien. A los Igualmente alumnos, para todos. Muchas gracias por la mis información. alumnos Gracias, Marta. nos reconectamos inmediatamente para seguir la clase. Enrique, un gran abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.